Muy buenas noches, bienvenidos a Con otra mirada. Cuando Jaime Gil de Biedma escribió que de todas las historias de la historia, la de España es la más triste porque termina mal, no solo estaba diciendo una idiotez, sino que enunciaba el catecismo progresista de acuerdo al cual España no es sino una singularizada equivocación de la especie humana. Así que no tiene nada de casual el que en aquellos mismos versos para Gil de Biedma España fuese ese país de todos los demonios. 4 siglos antes, a Francisco López de Gómara, en cambio, le había parecido que España había llevado a cabo la mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la encarnación y muerte del que lo creó. Se estaba refiriendo, claro es, al descubrimiento y evangelización de América. En el relato de la historia universal, el capítulo de España no es en absoluto triste ni acaba mal. Por el contrario, está escrito en unas páginas en las que sobre el fracaso y la sangre que forman siempre parte de la historia de los pueblos, refulge el éxito de haber llevado a cabo una empresa universal que hizo del mundo un lugar mejor, mucho mejor. Desde el siglo XVIII se ha instalado en la conciencia nacional la idea de que España constituye una excepcionalidad en la historia universal y, en definitiva, un fracaso histórico sin precedentes. La leyenda negra gestada durante el Renacimiento como propaganda de los enemigos del Imperio Hispánico fue importada por la nueva dinastía borbónica en el siglo XVIII y asumida por las élites culturales españolas, generando un perverso complejo de culpa que impregnaría la futura concepción de España por parte de las élites nacionales. En lo sucesivo, éstas adquirían la costumbre de despreciar no su propia historia, sino a su propio pueblo, sus costumbres y creencias. En consecuencia, el que el mundo sajón y la Ilustración francesa excluyesen a España de todo protagonismo en la historia universal puede percibirse hasta como un mal menor frente a la asunción de nuestra clase dirigente de la peor versión de lo que somos. Y así, nos han legado el retrato de un país cainita permanentemente enfrentado a sí mismo como en perpetua guerra civil. Un país ajeno a la ciencia, un país atrasado con respecto a Europa, convertida en mito de un progreso del que hemos quedado excluidos. Una sociedad lastrada por el catolicismo, clave de su dañina singularidad en manos de un clero oscurantista y medieval. Un país, en fin, refractario a la modernización, de sórdidas poblaciones que apenas ocultan esa España negra de torvas intenciones. La realidad histórica es que España es el país que descubrió las Indias, que protagonizó la primera vuelta al mundo, que defendió la identidad y la libertad europeas frente al amenazante Islam. La realidad histórica es que España vivió un siglo de oro que casi fueron 2, en el que la literatura, la pintura y la música rayaron a una altura pocas veces alcanzada, si es que alguna, en la historia universal. La realidad histórica es que españoles fueron los más finos teólogos renacentistas que elaboraron doctrinas innovadoras que están en la base de la concepción moderna de la libertad, de la limitación del poder y de los derechos humanos. Y que España es un país de científicos, de inventores, de matemáticos, de botánicos, de economistas y de astrónomos. Que nuestro país, madre de docenas de naciones, no padece ninguna tara que no padezcan muchos otros y que en cambio está bendecido con abundantes virtudes no tan frecuentes en otras latitudes. España es una de las 4 o 5 naciones sin las que la historia del mundo resulta simplemente incomprensible. Y tenemos esta noche con nosotros a don Juan Sánchez Galera, en primer lugar, armador y escritor. Don Juan, si usted es muy bienvenido, está a su casa, no es la primera vez que viene, nos encanta que venga por aquí. Un placer. Y a don Pedro Fernández Barbadillo, asiduo de nuestros programas y de muchos otros de esta casa. Fernando? Un placer tenerles, por favor, siéntense. Gracias. Y estas dos personas, iba a decir personajes, que también se les puede aplicar, estas dos personas han escrito un magnífico libro, de verdad que sí, que se llama Manual para Españoles sin Complejos. Un libro, bueno, en la línea de los que felizmente se están escribiendo últimamente reivindicando la historia de España, no solamente reivindicándola como un todo, que ya es un avance, sino resaltando los episodios, los singulares episodios que tienen nuestra historia de, en fin, brillantez innegable por sí mismos y en comparación con otras historias. Es un libro que vale enormemente la pena, como les he dicho, que trata de, en fin, capítulos como la leyenda negra, la Edad Media española, el nacimiento de la nación, la Inquisición, todo lo que tiene que ver con América. Está tratado con una notabilísima amenidad y con una auténtico abundancia de datos, de recreaciones,
con una, pues eso, copiosamente ilustrado. Sinceramente vale la pena. No sé si viene el precio aquí debajo, creo que no. No sé qué precio tiene, si son ustedes tan... Creo que son 20 euros. 20, ¿no? 20 euros, vamos, me parece un regalo, me parece tirado de precio, verdaderamente se lo digo. Y un libro que da, bueno, pues para que ustedes, además de leerlo y comprarlo primero, pues reflexionen acerca del ser de España, que es algo de lo que vamos a hacer esta tarde. Bueno, encantado de tenerles con nosotros y creo que la primera pregunta se impone. Somos una nación vieja, somos una, en cuanto a nación, pero además hemos crecido, nos hemos creado sobre una vieja península que era el occidente, el Finisterrae, el último ancla del mundo mediterráneo, que es donde nace la civilización que conocemos. Y ustedes han traído al respecto de eso, no me quiero extender, quiero que hablen ustedes, han traído al respecto de eso unas monedas de distintas épocas, pero usted concretamente, don Juan, nos ha traído unas monedas de verdad, no son réplicas, iberas. Iberas, sí. E incluso alguna fenicia, de hace 3.000 años nada menos. Bueno, en el Antiguo Testamento, que independientemente de la consideración religiosa, es un indiscutible, yo creo que para esa época, documento histórico, es decir, uno de los grandes referentes históricos que tenemos es el Antiguo Testamento. Aparte de hablar del pueblo de Israel y de otras naciones, como los egipcios, habla ya de Tarsis. Es decir, Tarsis se menciona en diversas ocasiones, teniendo en cuenta que Tarsis, hace 1000 años antes de Cristo, para el pueblo judío, era lo que hoy día es Hispania, es decir, lo que era la península ibérica, el reino de Tartesos. Ya tenían una identidad, es decir, varios milenios antes de Cristo. Y estas monedas lo confirman y lo corroboran. Aquí tengo una moneda fenicia, acuñada en Gades, lo que hoy día es Cádiz. Esta moneda tiene varias peculiaridades. Una, que al ser fenicia es la primera moneda de la humanidad. Así es. Los fenicios son los que inventan la moneda. Así es. Está escrita en caracteres fenicios, que es al mismo tiempo el primer alfabeto, del cual derivan después el griego, el latín. Está escrito en el primer alfabeto de la humanidad, ¿no? Y después está acuñada en el templo de Hércules, este que se está buscando ahora, que no se conoce bien la localización. Allí había una ceca, que es donde se acuñaban esas monedas. Y cerca del templo de Hércules estaba la estatua de Alejandro Magno, que es donde llora Julio César y donde Julio César pues decide dejar de ser un vulgar funcionario para ser alguien, y al fin y al cabo pues acaba creando la civilización occidental, ¿no? Bueno, es que de hecho uno de los primeras, hay quien dice la primera y hay quien no se lo cree, pero una de las primeras construcciones políticas de nuestra historia es Tartesos, y Tartesos tiene una muy fuerte influencia fenicia. Efectivamente. Y, claro, y de hecho la religión en origen, la de Tartesos, procede de Fenicia, al igual que las monedas. Pero es que estas son incluso anteriores, porque estas son de las primeras poblaciones que se pueden considerar como tales. ¿Tiene otras monedas allí iberas? Estas ya son de una... lo que es una población ya autóctona, desarrollada, ya después del proceso fenicio, ya es el pueblo íbero. Esta moneda es también muy singular, primero porque es media moneda. Es decir... Explíquelo. Es una tesela de la amistad. Es decir, los íberos tenían un pacto que era la de Botio. Es decir, todos hemos visto en la película Gladiator cómo Hispano es reverenciado fundamentalmente por su fidelidad. Es decir, en lo cual la película pues expresa de forma bastante clara el concepto que tenían esos primeros emperadores de la fidelidad de los generales hispanos. Es decir, los generales hispanos tenían mucho más nombre que los demás porque su fidelidad era algo que estaba más que probado, ¿no? Esa fidelidad venía de una costumbre que era el núcleo de la cultura íbera, que era la de Botio. La de Botio era la fidelidad hasta la muerte, ¿no? Entonces, una de las formas de demostrar la fidelidad era partiendo una moneda en dos. Entonces, uno se quedaba con una moneda y el otro amigo se quedaba con la otra parte, de tal forma que si este amigo pues iba a vivir a un sitio muy alejado, el otro le podía dar su media moneda a su vez a otro amigo, y entonces llegaba hasta el otro sitio, la juntaban, y este hombre estaba obligado, pues de alguna forma, a darle la misma hospitalidad, cariño, recursos. Entonces es una moneda que es al mismo tiempo una tesela de la amistad, y está escrita por un lado en caracteres ya latinos, porque estamos hablando del siglo II a.C., ya esta zona, lo que es la Bética, está empezando a ser romanizada, pero por la otra parte está en caracteres íberos. Un hecho muy interesante, por cierto, que está la moneda en las dos
en las dos lenguas, teniendo en cuenta que ya había monedas, y esto también lo mostráis en el libro. Sí, efectivamente. Había monedas que mostraban, que había una cierta unidad, cuanto menos comercial, y por tanto una cierta idea, vamos a expresarnos en términos modernos, aunque sea algo incorrecto, de nación, de comunidad política, si se prefiere, en el pueblo ibero. Los íberos, las grandes ciudades íberas acuñaban moneda propia, como son por ejemplo el caso de Gades, de Obulco, o el caso esta de aquí, que es un cástulo, lo que hoy día es Linares, que aquí, por cierto, es donde Aníbal recluta gran parte de las tropas con las que va hasta Roma, la recluta en Cástulo, pero aparte hay otra moneda que tenían los íberos, que era la moneda común. Es decir, todos los íberos, independientemente de sus ciudades, que podían ser ciudades en la Bética, o ciudades vasconas, o ciudades en lo que hoy día es Cataluña, todos acuñaban una misma moneda. Aquí en el libro, concretamente, pues no sé en qué página, pero bueno, casi al final, no sé si la cámara lo ve. Va a ser complicado. Bueno, se ve más o menos, ¿no? Aquí hay una serie de monedas que son todas exactamente iguales, tienen un mismo anverso y un mismo reverso, por un lado la cara del dios y después por detrás un jinete a caballo con una lanza. Lo único que varía es que debajo del jinete a caballo con la lanza está la inscripción de la ceca donde se acuñaba la moneda, lo que sería hoy día Sevilla, Lérida, el País Vasco, Pamplona, pero vemos que hay, como tú decías antes, hay una unidad, sería ya una unidad cultural, monetaria, lingüística. Antes de que lleguen los romanos, Hispania, no solamente por los textos que nos han llegado, sino arqueológicamente está demostrado que había ya una unidad como pueblo, como nación. Y don Pedro Fernández Barbadillo nos ha traído también otras monedas más recientes, pero no menos interesantes. Pues es de plata. Plata mexicana, plata de Nueva España, como se decía antes. Esto es un peso de plata de 1745, es decir, del reinado de Fernando VI. Y precisamente esta es la moneda con la que los españoles consiguen penetrar en China. La única moneda aceptada en China, por tanto, la única moneda que hasta la libra esterlina se podría decir que era de circulación mundial. 1745, Fernando VI es 1746, si no recuerdo mal, hasta el 59. Ah, sí, señor, pues el último año de Felipe V. De Felipe V, efectivamente. Felipe V, que claro, dependiendo del mes, pues ya podía ser su hijo, el hijo Isabel de Farnesio. Entonces, porque el viaje de Colón, del que ya hablamos en otra ocasión, se hace con el objetivo de llegar a China. Es uno de los planes que ofrece Colón, las consecuencias del viaje, llegar a China para no solo el comercio y las especias, sino también conseguir un aliado contra los turcos, que pues, medio siglo antes habían conquistado Constantinopla y se estaban extendiendo por el Mediterráneo. Bueno, pues que la razón de los grandes viajes geográficos en origen es precisamente la toma de Constantinopla y que los turcos han cerrado el camino hacia Oriente. Sí, a genoveses y venecianos. Eso es. Los venecianos enseguida acabaron negociando con los turcos, en eso eran expertos. Sí, sí. Y entonces China, la verdad, no quería nada de los europeos, no necesitaba absolutamente nada. Porque artículos de lujo, pues más lujo que los chinos en el siglo XV o el siglo XVI, pues difícil. Pero lo que sí, solo había un artículo que demandase, que era la plata. Plata para pagar sus impuestos, plata era lo que les reclamaba el emperador, y a quien le sobraba la plata era el rey de España, hasta el punto de que en China se le llama el rey de la plata. Esa plata se extraía de Zacatecas y de Potosí, donde había minas muy famosas, se acuñaba pues, a lo largo del imperio, en las cecas de Lima, de México, de Segovia, de Sevilla, y daba prácticamente la vuelta al mundo entero. Había monedas que salían de Lima o de México y acababan volviendo, dando la vuelta y llegando a Filipinas y de ahí a China, o a través del Atlántico, España, Holanda, y a través del Mediterráneo y de la ruta de la seda a China. Bueno, está usted contando además una parte de lo que era el galeón de Manila. Así es. El viaje. La mayor línea transoceánica del mundo. Era desde Acapulco hasta Manila, ida y vuelta. Y la vuelta era mucho peor, mucho más larga, porque había que subir mucho al norte. Bueno, pues esa plata mexicana hoy sirve pues, para que los mexicanos acuñen sus pesos,
que la verdad no tienen la influencia ni la importancia que tenían los pesos españoles, los reales de A8 que salen en todas las películas de piratas, pero sigue siendo plata. Así es. Bueno, nuestra historia es, en fin, hemos dado unos brochazos saltarines, desde los fenicios y los iberos hasta el reino de Felipe V, el galeón de Manila, etcétera, pero hay un hecho que define lo que ha sido la interpretación de nuestra historia, y es el afrancesamiento de nuestras élites a partir de la llegada de la dinastía Borbón y la asunción por parte de esas élites de la peor versión de nuestra historia, donde se ha empezado a dibujar una España, como se diría ahora, en blanco y negro, una España casposa, una España cutre, una España, en definitiva, negra, ¿no? Eso que se llama la España negra, una España pues de curas rancios, en fin, todo este tipo de cosas. Y en ese proceso de afrancesamiento de las élites se ha producido también un elemento característico que se puede observar hoy, sobre todo en la clase intelectual española, que es un desprecio hacia el pueblo, hacia todo lo que el pueblo representa, hacia los usos, las costumbres, los modos y maneras, en fin, incluso la alimentación del pueblo. Hay una especie de desprecio, no sé cómo llamarlo, pseudonobiliario, no nobiliario, porque no lo son, porque ya no estamos en un sistema como tal, pero sí un desprecio elitista hacia el pueblo por parte de esas élites que asumieron la leyenda negra y que asumieron el desprecio hacia el propio ser de España, y desde entonces vienen predicando que España y lo español viene a ser algo así como algo execrable. España es fundamentalmente una equivocación. A ver, el afrancesamiento viene, como todos sabemos, a su vez de la Ilustración. La Ilustración ya por naturaleza es tremendamente exclusivista. De hecho, por ejemplo, cuando la Revolución Francesa triunfa después de los Estados Generales que convoca el rey Luis XVI tenían representación un 60% de la población. 60% de los franceses tenían derecho a voto, y son los que están representados en los Estados Generales, que bueno, pues la cosa acaba en la Revolución Francesa y no vamos a entrar en el tema. Pero cuando se aprueba la primera Constitución de la Ilustración, ya solamente tienen derecho a voto un 15% de la población. Es decir, se ha hecho una revolución en nombre de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad, y al final con lo que se acaba es con una uniformidad. La Ilustración es ante todo una uniformidad. Hay que seguir este criterio totalitario, no lo olvidemos, y en función de ese criterio totalitario pues se arrasa con las 200.000 víctimas, con el holocausto de la Vendée, de Toulon y de todas las barbaridades que hicieron y que han seguido haciendo a lo largo de la historia las diferentes variantes de la Ilustración. Bueno, es que la característica de la modernidad y la característica sobre todo de la contemporaneidad es la homogeneidad. Totalitaria, porque tiene que ser esa y no otra, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, todo lo que se vio y todo lo que estamos viendo es consecuencia de la Revolución, de la Ilustración y todo lo que trajo. No solamente trae un odio hacia España, yo creo que el odio hacia España es secundario. Es decir, es un odio fundamentalmente hacia todo lo que había antes. Es decir, todo lo que hay antes nuestra no vale. Eso es algo muy propio del totalitarismo, de los grandes dictadores, ¿no? Empezamos a partir de ahora, lo de antes no vale para nada, ¿no? Entonces, la Revolución Francesa, en cuanto a que el mundo hasta entonces había sido un mundo cristiano, ese mundo cristiano no vale. Vamos a hacer otro mundo que es el de nuestras ideas. Entonces la Revolución, la Ilustración y los afrancesados, yo creo que en realidad contra quienes van es contra la Iglesia Católica, que es lo que pasa, que España es un ejemplo de cómo la Iglesia hacía bien las cosas. España es el ejemplo perfecto de cómo la Iglesia sirve para progresar, sirve para que se investigue, sirve para que haya verdaderos derechos, libertades, conocimiento, progreso, y entonces tienen que borrar esa imagen si quieren seguir atacando a la Iglesia. Bueno, pues que España es el brazo secular, por decirlo de alguna manera, del catolicismo. En consecuencia, claro, estas élites lo que hacen es abominar de ese pasado español. Don Pedro, ¿comparte usted la visión de...? Pues sí, me parece que es lo ha explicado muy bien Juan. La Ilustración busca eliminar al cristianismo, en concreto al catolicismo, de la vida pública, incluso de la vida íntima, como hicieron en Francia, que Robespierre pretendió sustituir el culto católico por el culto a la razón. Luego, afortunadamente, acabó perdiendo la cabeza en el sentido literal de la expresión. Se le aplicó a él lo que él tanto había echado, con lo que él tanto había exterminado a miles de franceses, que es la guillotina, para el que no
el que no lo sepa. Eso es lo que se pretende, establecer un hombre nuevo, un año cero, a partir del cual la humanidad pues entrará en un periodo de felicidad. Esto pasa casi pues, un siglo y medio más tarde pues, con Lenin y con los bolcheviques, que también ellos pretenden establecer un año cero, un nuevo hombre. Lo que pasa es que ellos, pues, por desgracia, pueden practicar esa ingeniería social durante unos 70 años, mientras que por fortuna los revolucionarios franceses pues, duraron unos 20 y tantos años, ya que tenemos que incluir a Napoleón entre los grandes revolucionarios y los grandes destructores. Por cierto, que el Museo del Louvre en principio se llamó Museo de Napoleón y se llenó con los tesoros artísticos que Napoleón y su soldadesca iban robando pues, por Italia, por Egipto, por Bélgica, por Alemania, por España. Bueno, sí se han hecho algunos de los grandes museos europeos. El británico, 3/4 de lo mismo, y podíamos citar unos. Sí, pero esa moda de saquear a los pueblos su patrimonio histórico para meterlo en un museo es una moda que establecen los revolucionarios franceses. Y lo que no pueden llevarse lo destruyen, como hicieron en su propio país, porque destruyeron abadías como la de Cluny, destruyeron también las tumbas de los reyes de Francia, sí, castillos, obras de arte. Fue una destrucción descomunal para precisamente desarraigar al pueblo de sus tradiciones y de su historia. Pero es cuando late el adanismo, ¿no? Lo estamos viendo hoy también en algunos episodios fuera de Europa, fundamentalmente en Estados Unidos, ese querer empezar desde cero, toda la historia anterior, la historia necesariamente ha de ser anterior, ha sido un error. Toda nuestra trayectoria vital hasta ese momento ha sido un error. Todas las generaciones se han equivocado y yo desde mi Olimpo moral determino qué es lo bueno, qué es lo malo y en fin, coloco premios y castigos según mi criterio actual, que desde luego ese es imposible que se equivoque. Porque en el fondo de todo esto, como hemos dicho cuando hablábamos al principio en la introducción, en el editorial de Gil de Viedma, el progresismo examina la historia de España, como digo, como una equivocación y desde una enorme tristeza. Es decir, consideran que España es un error que más valdría borrar de la historia si se pudiera, y si no, hay que destruir lo que estaba hecho, hay que deconstruirlo en términos modernos para volver a construirlo de una manera que vaya usted a saber cómo, pero que desde luego ya no sería España, porque es una visión fundamentalmente velada por la tristeza. Sí, está por la tristeza en cuanto que tienes que considerar negativo todo el legado que ha habido, y entonces para considerarlo negativo pues tienes que omitir y ocultar todo lo que ha habido de bueno. Si a la historia de España le quitas todas las cosas buenas que hizo durante esos siglos, poco queda, porque casi todo lo que se hizo fueron aportaciones positivas. En inglés hoy día hablamos de society, de companies, son derivados de sociedades y compañías, que eran la forma de cómo España comerciaba, cómo empiezan incipientemente el comercio internacional, que empieza con España, empieza pues con las exploraciones todas estaban hechas por particulares, de tal forma que la economía y el comercio internacional empiezan en esa época. Es cuando la Universidad de Salamanca pues empieza con los primeros estudios de economía. Es decir, todas las grandes aportaciones que el mundo moderno ha cogido vienen de esa época. Tienes que olvidarlas, tienes que continuamente borrarlas, y entonces no queda nada. Al no quedar nada, es una visión completamente negativa la que te queda. Bueno, pero si me permites añadir, Juan, sí, claro, aparte de esta visión negativa, hay un factor también muy importante que les molestaba mucho a Gil de Viedma y a todos sus epígonos y sus predecesores, que es el elemento fuertemente católico de la historia española, que en el caso de los revolucionarios franceses era el mismo. O sea, lo que les fastidia a estos hombres es que cuando Colón llega a América, dé gracias a Dios. Y lo que les fastidia es que las primeras exploraciones científicas sean de católicos, que lo que quieren es investigar y analizar pues, la flora, la fauna, qué aplicaciones medicinales pueden tener, que la primera gran vacunación del mundo la hicieran católicos y en el nombre de Dios. Efectivamente, lo que estamos hablando. Y que en todas esas expediciones llevasen un cura o un fraile. Claro, claro. Entonces, todo eso hay que pretender que sea una cosa triste, ¿no? Y fracasada, sobre todo fracasada. Oye, y sobre todo vacunas que funcionaban. Bueno, ¿qué daño ha hecho ese pesimismo histórico
de la hipercrítica, ese que inventen ellos, una frase que lamentablemente se ha popularizado como justificando la ausencia de invención durante la historia de España, cuando España es un país de inventores. Sí. Así es, en España hubo inventores desde muy pronto, lo que se puede llamar inventor, pues antes del siglo XVI, pero hubo gente que de verdad se paraba a meditar, a reflexionar sobre los procesos naturales y cómo podían entenderse y también qué beneficios se podía sacar de ellos para el ser humano. Hombre, sin alargarnos mucho, que ya le dedicamos un capítulo en el libro a este asunto, pues podemos citar a Jerónimo Allanz, un navarro de finales del siglo XVI, mediados del XVII, en el que llega a tener 50 patentes del Consejo de Castilla equivalentes a las patentes de inventos hoy día. Hasta elabora un traje de buzo que se usó para sacar perlas en la isla Margarita, en el Caribe, y también una máquina que funcionaba a vapor para sacar agua de las minas. Sí. Pues ya si vamos más adelante, pues Agustín de Betancourt, que tiene una calle detrás de Nuevos Ministerios, un ingeniero famosísimo en su época, nacido en Canarias, y que en España empieza a elaborar inventos, por ejemplo, uno de estos telégrafos ópticos, pero se pelea con Godoy, uno de los grandes memos de la historia de España, de los grandes incompetentes, y acaba trabajando para el zar de Rusia, donde contribuye a vencer a Napoleón, y luego él promueve el desarrollo de barcos de vapor para que naveguen por el Volga. Esto hacia 1820 y algo, o sea, algo muy temprano. Tenemos a Fernando Villamil, que murió en la batalla de Santiago de Cuba, a diferencia de su comandante en jefe, el almirante Cervera, que se rindió a los norteamericanos, y él es el que elabora el concepto del destructor, un barco pequeño pero muy bien armado que pudiese perseguir a los dragaminas, que entonces, perdón, a los torpederos, que entonces eran los enemigos de las flotas, y que además era muy partidario, hablando del optimismo, de ir a atacar a los yanquis a sus bases, a Nueva York y demás, pero Cervera le frenó. Por supuesto podemos hablar de Isaac Pedal y de Ricardo de Juan de la Cierva, tan conocidos por nosotros, pero es que aparte de ellos hay muchos más. Hombre, yo como soy de Bilbao, pues quiero citar a Alejandro Goicoechea, que es un ingeniero que elabora el talgo, construye el talgo, tiene articulado el ligero Goicoechea Odiol, financiado por la familia Odiol, de ahí que les incluyesen en el nombre. Bueno, pues que es un tren tan bueno y de tantísimos avances que se le siguen añadiendo, que es un tren que circula ha ganado concursos pues en Canadá, en Estados Unidos, en Asia Central, por toda Europa. Es decir, los españoles somos un pueblo también de inventores. Hombre, es verdad que nuestros inventores están en cierto modo oscurecidos por las hazañas de los conquistadores, pues desde Hernán Cortés podemos, los viajes del Elcano y de Jorge Juan, pero un imperio como el español no se habría sostenido jamás si no hubiese habido pues inventores, astrónomos, geógrafos, navegantes, empresarios, como mencionaba Juan, incluso contables. O sea, toda la contabilidad que llevaba la casa de contratación de Indias te asombra por la exactitud con la que se hacían las mediciones y se controlaba perfectamente la plata de la que hemos hablado y cómo esa plata se distribuía por todo el imperio y por todo el mundo. Y de eso estaba perfectamente informada la corte española. Es que aparte de estos egregios ejemplos que pones, todos tremendamente significativos, yo creo que si nos vamos un poco más a lo que es la historia universal, encontramos también, y no ya solamente en el siglo de oro, sino a lo largo de toda nuestra historia, grandes hitos en todos los campos. Es decir, la primera nación del mundo que tiene un código jurídico, estamos hablando ya del ámbito jurídico, que es lo que asienta las bases de una nación, es la Lex Visigotorum. El código justinianeo es posterior a la Lex Visigotorum. Es mucho más perfecto, es mucho más evolucionado que la Lex Visigotorum, pero no deja de ser, oye, esto que han hecho los españoles, los visigodos, de tener una nación con un cuerpo legal, está muy bien, vamos a hacerlo nosotros.
es el código justinianeo, y que después alimenta a toda Europa prácticamente hasta la Revolución Francesa, hasta los códigos de Napoleón. Estamos hablando del derecho español como pionero en Europa. Pero es que después nos vamos al mundo de la cultura y las etimologías de San Isidoro de Sevilla, estamos hablando del siglo VI, alimentan la cultura europea hasta la Ilustración, que es cuando sale la enciclopedia de Diderot, al margen de Ramón Llull y otros grandes intelectuales. Y no estamos hablando ya solamente del siglo II, es decir, son diversas épocas. Si nos vamos al mundo de la geografía, el mundo hoy día no se podría dibujar sin lo que es la casa de contratación de Sevilla, que es donde llegaban todos los pilotos, todos los capitanes españoles. Hoy pues he ido a tal sitio, he visto estas zonas con esta latitud y con esta longitud, y se iban perfeccionando los planos. Y durante siglos quienes dibujaban el mundo eran los españoles, porque eran nuestros científicos y nuestros pilotos los que aportaban los datos para dibujar ese mundo. Un mundo en el que se navegaba y en el que se comerciaba, porque España había creado leyes económicas, había creado leyes mercantiles, sociedades económicas, que después copian los holandeses, a su vez les copian los ingleses, pero que tienen un origen en toda la historia de España. No es ya solamente la época del Imperio, sino que es una constante a lo largo de nuestra vida. Hablando de los sanbenitos que nos han colgado, y uno de los capítulos del libro, magnífico por cierto, el libro y el capítulo va sobre la Inquisición. Digo que uno de los sanbenitos, no vamos a hablar de Inquisición, es que somos un país cainita, que somos un país en perpetua guerra civil y somos un país, bueno, que en realidad son dos. Hay dos Españas, por decirlo de alguna manera, que no se pueden ni ver. Recordemos el verso de Machado, una de las dos Españas del arte del corazón, todas estas cosas. Haciendo abstracción de que qué duda cabe, que también hay dos Alemanias, que también hay dos Rusias, que también hay dos Francias, dos Inglaterras, por lo menos dos Italias, y estamos viendo en nuestros días una clarísima emergencia de dos Estados Unidos, de una forma muy evidente y muy abierta. Es decir, que no somos ninguna singularidad, ninguna rareza extrema entre la fauna de las naciones occidentales. Somos un país con una cultura que, como bien antes explicaba, de forma tan material y patente como esas monedas, tiene 3.000 años de historia. Pues en 3.000 años de historia, en cualquier familia, es sano, es incluso sano, yo creo, que haya ciertas disputas, ciertas diferencias, que hasta dan color a la vida, ¿no? Y como tú dices, efectivamente, es decir, es algo que está aquí en España porque tenemos la antigüedad que tenemos como nación y que se ve que en el resto de países pues ha ido surgiendo también. Sin duda ninguna. Había un libro precisamente de Domínguez Ortiz, que es España, 3 milenios de historia. Domínguez Ortiz, uno de los más insignes historiadores que hemos tenido y que justamente se remontaba hasta esa época histórica para considerar que bien que no podemos hablar de nación, bien que no podemos hablar estrictamente de España como comunidad política, pero sí empieza a haber una cierta en embrión entonces conciencia. España existe como nación histórica y yo creo que una parte del malentendido procede de aquí, de los que plantean la pelea en términos de nación histórica y nación política. Es evidente que la nación política no existe hasta que no existe la nación, hasta que no se producen los acontecimientos históricos que dan lugar a que pueda cristalizar una comunidad política en forma de nación. La Revolución Francesa, cuando Goethe hablaba de que en Valmy había sido cuando había nacido la nación, por situar un hecho concreto, ¿no? Pero la nación histórica, la nación como comunidad, no en el sentido contemporáneo, es muy anterior, que duda cabe. ¿Y creen ustedes que es con los godos con quienes nace la nación histórica, con quienes nace España? Bueno, la nación hasta ahora se ha venido atribuyendo el concepto de nación, independientemente de que sea España o no, se ha venido atribuyendo a la Ilustración. La nación nace con la Ilustración. Yo creo personalmente que la nación nace con Augusto, es decir, los censos de Augusto son el nacimiento de la nación, porque ya no se censan en Roma, sino que todas las ciudades son Roma. Cualquiera se puede censar en Roma, pero por una serie de reformas legislativas yo creo que lo que es el concepto de nación viene de la época de Augusto. Pero independientemente de eso, la nación española, yo para mí que empieza en el 418, que es cuando Honorio le transmite a Balia la protección de Hispania, ¿no? Y empieza ya él como título de rey, es el primer rey visigodo. Aunque no fuera católico, hay gente que lo
lo atribuye unos años más tarde en el Tercer Concilio de Toledo. Sin duda, yo creo que es ahí. Yo soy partidario de trasladar ese nacimiento, ese momento pues eso, al Tercer Concilio de Toledo, ya en el siglo VII, cuando tenemos una nación española... Siglo VI, perdón, siglo 589. 585. Bueno, incluso podríamos llegarnos hasta, creo que es Suintila, el que acaba de expulsar a los griegos, como se les llamaba entonces, hoy les llamamos bizantinos de los restos de la península, y unifica el territorio peninsular, del que quedan excluidas creo que las Baleares, porque seguían bajo control bizantino, y claro, las Canarias no habían sido descubiertas. O sea, en ese momento tenemos una monarquía, o sea, una entidad política, una estructura política que se extiende... Jurídica. Eso es, Juan, que se extiende sobre un territorio perfectamente delimitado, toda la península ibérica, más Ceuta, más un trocito del sur de Francia, la Septimania, que es reconocida como tal unidad por los demás poderes o naciones existentes, bueno, más bien poderes, el papado, el Imperio Romano de Oriente, los reinos francos, que eso sí que estaban en peleas y discusiones entre ellos. A su vez, esta monarquía tiene un código jurídico, ya lo has mencionado, un ejército, una armada, que ya es difícil, una moneda, una hacienda, unos impuestos, una legislación, y también tiene, yo creo que esto es muy importante, aunque claro, en la época en la que hablamos, incluso tiene su propia liturgia católica, que se llamaba pues, liturgia hispánica y luego se acaba llamando mozárabe. Todo eso permite hablar de una comunidad histórica que existe pues, desde en lo que ahora es la antigüedad tardía. Y algo de eso debía de haber porque después de la invasión musulmana, los cristianos que se refugian en el norte de la península y también los que sufren bajo el yugo musulmán, lo que les mueve es recuperar España, la España perdida. O sea, ¿cómo vas a añorar algo que no has tenido? Si has perdido España es porque España existía antes. Claro. Y ese sentimiento se plasma en las primeras crónicas que tenemos pues, de la corte de Astur-Leonesa. Así es. Los diversos reyes de la Reconquista se iban alternativamente llamando entre ellos, en función del poder que tenían, Hispaniarum Rex, rey de las Españas. Era un título que se daban. Y algunos de ellos se hicieron llamar emperadores de España. Sí, señor. Alguno que otro. ¿Cuándo sale el libro, por cierto? Pues está llegando. Sí, ya se está distribuyendo. Claro, en las grandes librerías, pues grandes cadenas, pues tardará un poco más, pero ya está accesible en las librerías más pequeñas y, por supuesto, se puede comprar a través de la web de la Manual editorial. Para españoles sin complejos. Y déjenme añadirles también manual para españoles con complejos. Les vendría muy, muy, muy bien leerlo. A los unos y a los otros. Los unos para saber más y los otros para saber algo. Y para saber por qué son españoles y por qué no tienen que tener complejos, sino todo lo contrario. De don Juan Sánchez Galera y don Pedro Fernández Barbadillo, a quienes les agradecemos enormemente que hayan estado hoy con nosotros. Se nos ha ido el tiempo. Y con una cosa que me gustaría añadir, Fernando, en el último minuto. Es decir, no es un libro para añoranzas. Es decir, no es un libro para decir hay que ver qué grandes fuimos. No para añoranzas, sino para esperanzas. Efectivamente, para saber lo que somos capaces de hacer. Es decir, si nuestros antepasados fueron capaces de hacer todas esas cosas maravillosas, nosotros tenemos la obligación de seguir haciéndolo. Es decir, España es un país con gran futuro si somos conscientes de nuestro potencial. Que tenemos que serlo y que desde luego fuimos un país, se cae el libro por segunda vez, ¿esto quiere decir algo? Es que lleva mucho conocimiento dentro. Efectivamente, tiene el peso de la historia. España es un país con un gran pasado, estamos seguros de que tendrá también un gran futuro, aunque el presente no permita avalar esta hipótesis, pero estamos seguros de que lo tendrá. Y en definitiva, ser español sigue siendo una de las pocas cosas serias que se pueden ser en este mundo, pese a todos o pese a quien pese. Muy buenas noches y muchas gracias por estar ahí cada día.